El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en esta fiesta hermosa, maravillosa, trascendente, y tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues en esta fiesta lo que se enfatiza, yo lo he dicho mucho en estos días, es la realidad corporal de Dios, ya no solo en espíritu, como es su esencia, sino en la realidad corporal. Eso es lo que pretende también, pues, o más bien principalmente, esta celebración. Y por supuesto se hace, pues, según la Iglesia, 8 días después de la natividad, del nacimiento, pero hay que tener en cuenta de que el 25 celebramos la natividad y a los 8 días, pero esos 8 días no significa, ¿verdad?, como los días ordinarios, sino que para nosotros como creyentes, entonces es algo así como un día estirado, es como un día que no tiene noche, y hoy está anocheciendo 25, ¿qué les parece? Esa es la realidad. Por eso es que hasta hoy pues celebramos entonces la maternidad, porque efectivamente cuando una mujer da a luz, pues se hace madre, ¿no es cierto? Es madre. ¿Y qué madre, verdad? Y da a luz a un niño. ¿Y qué niño? No es cualquier niño, sino el Salvador. La homilía va a estar pues dividida en 2 partes. Lo primero, vamos a ver un poquito cuestiones doctrinales, precisamente porque hoy todavía se ataca como antaño, es decir, hace muchísimos siglos todavía se ataca, entonces hoy. Y segundo, vamos a hacer pues una especie también de aplicación para nuestra vida, ¿verdad?, referido a la maternidad. Arranquemos. Primero, cuando existía Nestorio, por el año más o menos 400, entonces él quiso meter en su cabecita todo el misterio de Dios. Y no le cabía en la cabeza, ¿cómo así, verdad? ¿Cómo así que Dios es eterno? Una mujer es finita. Entonces, ¿cómo así que una mujer va a ser madre de Dios? Eso no se puede hacer, porque es que entonces Dios es eterno, una mujer empezó a existir, entonces la madre tiene que ser anterior al hijo. Ven que no se puede. Y ese era el argumento de su pobre cabeza del Nestorio, y no le cabía en la cabeza cómo. Por eso es que está mal que a veces nosotros nos dejemos llevar por nuestros propios razonamientos. Y entonces, claro, comete ese error, y entonces lo que hace es pues buscar la lógica para ver cómo es que se puede hacer para que una mujer sea madre de Dios. Y la lógica lo encuentra en lo siguiente. Lo que pasa es que María solo fue madre del cuerpo de Jesús, pero no madre de Dios, porque Dios es eterno. Ese fue el razonamiento que hizo. Quiso hacer como San Agustín, ¿verdad?, que meter en su pobre cabecita tan chiquitita, por muy intelectual que sea uno, pues en la cabeza no cabe tremendo misterio. Y viene entonces el Concilio de Éfeso, precisamente él tuvo mucha influencia en todo aquel ambiente, a tal grado que también el mismo pueblo de Dios se escandalizó cuando él empezó a predicar esto. Y el pueblo de Dios dijo, es decir, el pueblo, ¿verdad?, no los grandes intelectuales en la iglesia, los grandes cabezas, no, sino que el pueblo también se levantó y dijo, no, pues María es madre de Dios.
Y entonces el concilio lo define, el concilio de Éfeso en el año 431, lo define como dogma de fe. Voy a traducir esa palabra porque esa palabra suena a mala palabra hoy. Dogma. Ay, no, la iglesia es dogmática. No, qué horror, eso en el pasado. Entonces, está en la época de dinosaurios, es eso. Dogma significa una verdad. Eso significa dogma. ¿Qué significa, dije? Una verdad no solo que se cree, sino que esa es la verdadera verdad, valga la redundancia. Ese es un dogma, para que no le andamos ruyendo, porque al fin y al cabo ahorita las ideologías también tienen sus dogmas, ¿verdad? Y hay de aquel que se atreva a contradecirlo porque lo meten a la cárcel, ¿verdad? O lo asesinan si es posible. Entonces, es una verdad que está allí. Y entonces la iglesia lo que hace es definirla solemnemente en el concilio, ¿verdad? ¿Qué concilio dije? De Éfeso en el año 431. Y entonces digo eso, ¿saben por qué? Porque en la actualidad también todavía se sigue atacando la maternidad de la Virgen, ¿verdad? No que allá escuché yo un pastor, pero allá en Estados Unidos, no allá, sino que en las redes, ¿va? Que dice, ¿no? Que la iglesia, esa iglesia católica parece que habla más de María que de Cristo, y eso no puede ser así, entonces tiene que ser proclamado Cristo. Entonces la iglesia es una iglesia espiritual, no la iglesia esa católica que se corrompió desde hace muchos años, decía. Pues qué triste, ¿no? Porque todavía se ataca la maternidad y no tiene en cuenta cuál es la realidad. El problema, el detalle es que, como dice un canto, me parece que de Carmelo Rosaín, no me recuerdo quién, un canto dice: sin María no hay hijo de Dios. Sin María no hay hijo de Dios. Repitan, por favor. Sin María no hay hijo de Dios. No hay Jesucristo, no existiera en esta tierra si la Virgen no hubiera dicho sí, simple y sencillamente, ¿verdad? Y precisamente por meter todo en la lógica, dicen hoy también los hermanos por ahí que no creen, ¿verdad?, en esta verdad, entonces que la iglesia es una iglesia espiritual, es una iglesia espiritual, qué pena con ellos, me perdonan, pero no es así. La iglesia es una realidad corporal también. Y si van ustedes al argumento bíblico, precisamente, ¿saben por qué? Porque ¿por qué no le cabía a Nestorio eso de que Dios tuviera una madre? ¿Saben por qué? Porque la madre, siendo humana, entonces tiene carne y tiene hueso. Y en ese momento, filosóficamente, había una herejía que rezaba que la carne, toda la materia, era pecaminosa, era mala, ¿verdad? Que me parece que es una filosofía que desciende de la filosofía platónica. Entonces, todo lo corporal es malo. El matrimonio es malo porque produce la carne. Y entonces, como la carne es mala, entonces a Nestorio no le cabe. ¿Cómo así que Dios, el 3 veces santo, va a entrar en una carne pecadora? Y se dan cuenta, por eso San Pablo se atreve a decir, pues Dios vino a participar de nuestra realidad corporal menos en el pecado, en todo menos en el pecado. Él se atreve a decir eso. Y se van a topar ustedes con el argumento también de que el mismo San Juan habla en su tercera carta, versículo número 7, porque es una carta así chiquitita. Dice él: todo aquel que no cree que Cristo ha venido en la carne, sea anatema, dice él. En la carne. Porque claro, la gente creía que como la carne es pecaminosa, entonces Dios no se puede meter en una carne, ¿verdad? Y se van a topar ustedes también con que también el mismo San Pablo, y miren, hay un montón de citas, pero solo menciono dos, ya mencioné una. Tercera carta de San Juan, versículo número 7. Y carta a los Colosenses de San Pablo, capítulo número, vamos a ver, se me fue, 1, versículo 5. Si no es 1 es 2, pero el versículo es 5. Dice ahí: en Cristo habita la divinidad corporalmente. Y hay de aquel que se escandaliza, algo así tiene el sentido ahí. Entonces, pero también cabe una pregunta. Preguntarnos, ¿por qué Dios quiso hacerse carne? ¿Cuál es el detalle? Y nos lo explica, pues, la misma Sagrada Escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 2. Escuchen cómo dice, leo un trocito. Dice: así como los hijos participan de la carne y de la sangre, también Él entró a participar de la misma naturaleza para reducir a la impotencia por su muerte al que retenía el imperio de la muerte, es decir, el demonio. Por decirlo de otra manera, un ejemplo un poquito bobito, me perdonan ustedes para que se entienda.
¿verdad? Fíjense que, un poquito de chiste, perdonen ustedes, ¿verdad? Espero no se van a ofender, pero normalmente las esposas tienen la queja contra el esposo: es que mi esposo no me entiende, es que mi marido no me entiende, es que no sé qué. Y esa es la gran pelea que hay en las casas siempre entre esposos, ¿no? Entre cónyuges. Y lo mismo el Señor, ¿no? El Señor también lo mismo dice: es que yo no entiendo. ¿Y quién entiende a las mujeres? Es el gran argumento del varón, ¿no? ¿Quieren saber el secreto, mujeres? ¿Quién entiende a un hombre? ¿Quieren saberlo o no? Otro hombre, es muy sencillo. Esa es la realidad, ven, esa es la cuestión. Uno de hombre no logra entender a una mujer simplemente porque uno no es mujer, simple y sencillamente. Y esa es la gran pelea en la casa. Hay cosas que no nos entendemos y no por eso no tiene que haber pelea. Véanlos, yo siempre saco en los matrimonios el argumento de los cablecitos de electricidad. Son dos, usted agarre las puntas y pélelos y los choca, ¡plum!, y explotan. Pero usted póngalos a trabajar solito, mire la maravilla, hay sonido, hay luces, ven, maravilloso. No necesariamente, ven, lo tenemos que entender. Bueno, ya me estoy saliendo del tema. A lo que iba es de que precisamente por eso es que Dios se hizo carne. No por no ser corporal no nos entendía, sino nosotros, porque Él es espiritual, nosotros no podíamos verlo y la gente se sentía abandonado de Dios. Precisamente por eso es que Él toma esa realidad corporal. Esa realidad corporal. Por eso dije en el principio que es el argumento de que la realidad corporal de Dios, ¿verdad? A tal grado que, repito una vez más, como lo dije en la Nochebuena, ¿verdad? De que Cristo quiere incluso que le mastiquemos en nuestra boca. Capítulo número 6, versículos desde el 50 hasta terminar ese capítulo 6 de San Juan. Que lo mastiquemos. Porque Él está tan con nosotros, Él se hace real en nuestra historia. No se quedó allá en el peruráneo, como dicen lastimosamente sus hermanitos, ¿verdad? Que es una iglesia espiritual, la santa. No, es una realidad corporal. Realidad corporal. Cristo se hizo carne. Cristo se hizo carne, entró en nuestra realidad. Entonces, para que lo aprendamos de una vez, y escuchen por eso precisamente, y hablando todavía de la Virgen Santísima, escuchen cómo lo explica también San Atanasio. San Atanasio dice una cosa muy interesante. Él dice: no dice la Escritura lo que nacerá en ti, como de algo extrínseco, sino lo que nacerá de ti. Lo que nacerá de ti, para indicar que el fruto de esa concepción procedía de María. Dicho en otras palabras, cuando una mujer, y esto lo saben más las mujeres que los hombres, cuando ustedes mujeres dan a luz, ustedes dan a luz un bulto de carne a una persona. ¿Ven? Y eso tan ridículo decía el pobre de Nestorio. La mujer da a luz a una persona, no da a luz un bulto de carne ahí molida y después le hace un muñequito y qué sé yo. Eso es ridículo. No, la mujer da a luz una persona. Precisamente por eso es que entonces se define: María es verdaderamente Madre de Dios. No en cuanto que lo engendró en la eternidad, sino en cuanto que Dios quiso compartir nuestra naturaleza humana, en ese sentido. Punto y fin en este primer punto. Me tardé exageradamente 14 minutos, 12 minutos. Vamos al segundo punto. ¿Qué dije que iba a hablar del segundo punto? Y dije que íbamos a hablar sobre la maternidad. Les tengo una noticia mala. La maternidad está en crisis, está enferma. Antes de entrar a esto, les lanzo un dato. ¿Han escuchado ustedes de jóvenes hoy que se suicidan? Y no me van a decir que no, porque eso se escucha casi todos los días. Esta realidad que está pasando, miren, entre el montón de factores que puede haber, hay uno muy interno y que es fundamental. ¿Por qué se suicidan los jóvenes hoy? Las estadísticas, los que ya son grandecitos no me van a dejar mentir, ¿verdad? De que antes solo los adultos se suicidaban, qué sé yo, por un problema conyugal, una traición, pues una deuda, qué sé yo, cualquier cosa. Los adultos se suicidaban hace más de 30, 40, 50 años. Poco a poco fue avanzando. Hoy impresionantemente hasta en los niños se escucha decir: yo me quiero morir. ¿Y saben ustedes por qué? Porque la maternidad está en crisis. La maternidad está enferma. Es decir, la gente no quiere tener hijos. En estos días me topé con una publicación, creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir,
decía una publicación muy interesante. Decía: por un embarazo no deseado nos vino la salvación al mundo. Impresionante esa. ¿Y saben por qué decía eso? Lo que pretende es: no se vale agarrar ese argumento para matar a sus hijos. No se vale. Pero ese argumento es muy impresionante, porque en la realidad hoy pasa eso. Miren, los muchachitos, gracias a Dios, vienen a la existencia, pero tristemente vienen sin una planificación. Entiéndame por favor esta palabra, no me vaya a revolver los términos, lo que utiliza la sociedad, sino la planificación del noviazgo. Mi amor, ¿cuántos hijos vamos a tener? 10, bueno, 10 vamos a tener. Esa es la planificación, ¿verdad? Planificación no significa no tener, porque es lo que dice la gente hoy. No me confunda por favor los términos. Pero a lo que voy es que los hijos hoy, lastimosamente, tristemente, no son planificados. No son planificados, es decir, no queridos. Y se vienen, pobrecitos, los muchachitos, porque vinieron por accidente, porque el motor se encendió. Se encendió el motor, y por eso, bueno, pues no tenemos otra cosa que hacer que aceptar ese nacimiento, embarazo no deseado. Y estos oídos lo han escuchado. Les cuento que una vez yo fui a nadar a X lugar, y entonces pues a mí me gusta nadar para hacer ejercicio, para no estresarme, ¿va? Porque como mi trabajo ya no es físico, entonces fácilmente me estreso. Entonces fui a nadar, una hora nado yo para un lado, para otro, para un lado, para otro, para otro, pero así ejercicio, ¿va? No chapoteando. La cosa es que fui a nadar, y en eso que yo me fatigué, y entonces me paré, ¿verdad? Ahí en la piscina, y entonces había dos muchachos ahí, pues estaban ahí chapoteando. Entonces viene y uno de ellos, me parece que se acaba de casar, y le dice a su amigo, ¿no? Vos, o sea, que el otro año vas a ser papá. Así que emocionado, ¿no? Y el otro con una cara de ultratumba le dice: sí, ni modo, ¿qué vamos a hacer así en la vida? Ahí está. Y por eso es que la gente se mete a planificación en ese sentido que lo utilizan hoy. Y por eso utilizan métodos y que se opera y no sé qué. Hoy la modernidad es tener 1 o 2, nada más. Esa es la modernidad. Y entonces la mujer o el matrimonio que tiene más o menos 5, 10, peor 15, y vos que estás pensando, ¿sos coneja o qué sos vos? ¿Ven? Y la gente no está aceptando la maternidad. No es bien recibida. ¿Y saben qué? Lo ridículo es con el argumento falso, un argumento falso. Hay montones, 2 voy a mencionar yo. Uno de ellos es económico, de que si hay muchos hijos, entonces no vas a tener oportunidad de tener nuestra mansión y nuestra narcotoyota. Ese es uno de los argumentos. Pero el otro argumento es bien tonto. Perdonen ustedes que diga eso. El otro argumento es bien tonto. ¿Saben por qué? Porque les han metido en la cabeza de que si uno tiene hijos, uno va a sufrir bastante con ellos. Y también dígase lo mismo del matrimonio, aprovechando lo que decíamos el domingo. Uno cree que cuando se va a casar va a sufrir. ¿Y eso es verdad, sí o no? Ven que no saben qué decir. Pero en el fondo están diciendo ustedes: sí, padre, ¿cómo se sufre? Mire cómo sufre mi mamá con mi papá y mi papá con mi mamá. Mire cómo se sufre, les tengo noticias. Eso es verdad, pero igual pasa al contrario. Si no se casa, igual va a sufrir y peor. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y lo mismo dígase de los hijos, porque estamos hablando de la maternidad y de la paternidad también. La gente no quiere tener hijos porque cómo va a sufrir uno. Por eso vean ustedes en la televisión cómo presentan los niños, ¿no? Bebé suelto, peligro. ¿Ven? Y uno se cree esos argumentos porque uno cree que va a sufrir teniendo hijos. Pregúntele usted a una mujer o a un matrimonio más bien, ¿cuánto sufre el hecho de no tenerlos? Pregúntele a una mujer o a un hombre que no se casó, ¿cuánta falta le hace el hecho de abrazar a un muchachito y poder acariciar a alguien? ¿Cuánta falta? Sufre más alguien que no los ha tenido que alguien que los tiene. Entonces, no nos creamos el argumento de pensar de que porque si yo me voy a casar voy a sufrir, o que si yo voy a tener hijos voy a sufrir. No nos creamos ese argumento. Porque miren, nos casemos o no nos casemos, vamos a sufrir. Tengamos hijos o no tengamos hijos, vamos a sufrir y más. Pero uno se cree esos argumentos tontos que dice la sociedad por ahí. Pero miren, lo maravilloso es que nosotros no sentamos cabeza en ese sentido, cristianamente hablando, es que para poder tener dicha y felicidad hay que sufrir. No le voy a decir que no va a sufrir teniendo sus hijos,
No le voy a decir que no va a sufrir teniendo la cantidad que se vinieron, pues. Pero después hay gozo. Eso lo tenga por seguro. Estos ojos lo han visto con matrimonios. Y aquí retomo otra vez lo que dije al iniciar con este segundo punto. ¿Saben por qué los muchachitos hoy están entrando en esa grande crisis de mejor me muero? ¿Saben por qué? Porque no hay nada más cruel que no ser deseado, no ser amado. Y la gente se siente rechazada. Los hijos se sienten rechazados. Y entonces eso es algo que digamos que quedó internamente de una vez en el muchachito, y por eso es que después se quieren morir, porque no se sienten amados. Porque los hijos hay que amarlos antes de que sean concebidos. Hay que quererlos. Entonces, hermanos, recuerden ustedes un punto más y termino, que siempre está dentro de este segundo punto, de que usted no sabe, como familia, qué misión tiene el hijo o la hija que usted engendra. Y aquí, pues voy a hacer una exhortación. Me refiero más a los jóvenes y a los matrimonios también jóvenes, ¿verdad? Los invito a no tener miedo de formar hogares, de formar familias. Y ya como matrimonio, de no tener miedo a la maternidad y la paternidad, no tener miedo. Porque al fin y al cabo, si no lo vamos a tener, y ese es el factor del sufrimiento grande que encuentran después, es que la misma naturaleza lo va exigiendo. La misma naturaleza lo va exigiendo, ¿va? Entonces, ese es un factor. Pero, hermanos, especialmente juventud, digo, porque estadísticamente saben ustedes que en Guatemala, ¿verdad?, a nivel Latinoamérica también, saben que la población mayoritaria siempre es juventud. No tengan miedo. Yo les doy esa exhortación. No tener miedo a tener sus muchachitos y sus muchachitas. No tengan miedo. Porque al fin y al cabo, esa es nuestra naturaleza y ese es el diseño que hemos recibido. El hecho de que, por ejemplo, en el caso mío, yo como sacerdote, biológicamente no tenga hijos, no significa que no tengo hijos. Por eso es que ustedes me dicen padre. Y usted no estaba para saberlo, pero yo sufro muchísimo. He llorado lágrimas por muchos de mis hijos que están sufriendo. Usted no sabe cuánto sufre un sacerdote también. Por eso le digo igual, se casa o no se casa, sufrimiento va a venir, ¿verdad? Sufrimiento va a venir. Entonces, hermanos, pues copiemos este ejemplo grande de la Santísima Virgen María, que a pesar de que ella no estaba en sus planes el hecho de tener hijos, sin embargo Dios le pidió la maternidad, ella lo aceptó, ella dijo sí, aceptó incluso, imagínense ustedes, eso es algo que también he dicho, las circunstancias en el que se desenvolvió todo aquello, era perfecto para que María quedara madre soltera, pero Dios no quiso madre soltera. Eso es una opción de vida social, eso no es cristiano, ¿verdad? Hay algunos que piensan eso, no me voy a casar, chish, un hombre, porque así dicen ahora, yo un hombre, ay chish, así dicen ahora, ¿no? Entonces, sí, porque es que la sociedad está echando a los hombres, ¿verdad? Como que nosotros fuéramos a saber qué, y entonces las mujeres dicen, ay, yo casarme con Julio, chish, así dice, ¿verdad? Entonces, las circunstancias eran perfectas para que María quedara madre soltera, pero viene Dios y persuade a José, no tengas tú, pues, pena en llevar a María, tu esposa, ¿verdad? Tu esposa, no tengas miedo, le dice Dios, o más bien, Dios en el sueño a José, no tengas miedo en recibir a María, tu esposa. No tengamos miedo, queridos hermanos, especialmente queridos jóvenes, ¿verdad? Siempre hay que confiar en lo que Dios nos pide. Y yo les prometo a ustedes que van a ser muy felices, no sin sufrimiento, por supuesto, porque siempre hay, ¿verdad? Pero yo les prometo mucha felicidad, mucha tranquilidad y mucha paz. Hoy que estamos celebrando también la Jornada Mundial de la Paz, pues les prometo mucha paz, pero eso sí, si hacemos lo que Dios nos pide, a pesar de que nuestra cabeza no cabe. No cabe muchas veces los planes de Dios en nuestra cabeza, pero si nosotros nos confiamos así como José, ¿verdad? Que tuvo que salir disparado de allá de Israel para Egipto, no cabía en su cabeza, sin embargo él aceptó todo eso, y precisamente hoy por eso es el gran patriarca San José, y la Virgen Santísima, todo lo que padeció, y hoy está sentada en el trono, no a la par de Cristo. ¿Ven cómo son las cosas? Entonces, hermanos, pues agradezcámosle al Señor, ¿verdad? Como nos regaló también semejante mamá,
¿verdad? Y también el ejemplo que ella nos regaló, copiémoslo. Vamos a darle un aplauso a nuestra Madre Santísima.